Mi marido celebraba con su amante en mi velorio, pero casi se desmaya cuando abrí la puerta y aparecí viva. ¿Quieres saber lo que pasó? Entonces mira hasta el final. Mi nombre es Aitana Ortega. Y durante mucho tiempo, fui lo que muchas personas sueñan con ser. Empresaria respetada, presencia habitual en las columnas sociales, rostro conocido en eventos prestigiosos aquí en Ciudad de México. Al lado de mi esposo, Mauricio, dirigí durante años una de las empresas más sólidas del sector financiero. Nuestra imagen era impecable y cuidadosamente construida. Por fuera, parecíamos la pareja perfecta. La sintonía era elogiada, nuestros discursos coincidían demasiado. Él hablaba de estrategia, yo hablaba de ética. Él saludaba a los accionistas, yo encantaba a la prensa. En casa, puertas de vidrio, muebles italianos y cenas silenciosas. Pero nadie percibe el vacío entre dos sonrisas, cuando ambos están tan acostumbrados a sonreír bajo el flash. Mauricio siempre tuvo un talento natural para impresionar. Era ambicioso, pero sabía disimularlo bien. Encantador, articulado y con un carisma que conquistaba con facilidad. Para todos, él era el esposo ideal. Y, durante mucho tiempo, yo también quise creerlo. Fue entre reuniones y compromisos que algo empezó a cambiar. Pequeños retrasos, miradas esquivas, excusas que no cuadraban. Y entonces, ella. Carmen Valdés. Joven, elegante, siempre lista con una respuesta rápida y un elogio sutil. Había sido mi secretaria por un breve periodo antes de ser transferida al departamento jurídico. Oficialmente. Extraoficialmente, estaba cada vez más cerca de Mauricio. El vínculo entre los dos empezó como un rumor interno. Un susurro en los pasillos. Yo, acostumbrada a las intrigas corporativas, lo ignoré. Hasta que los encuentros dejaron de ser discretos. Su voz se volvió más presente en las decisiones, sus opiniones empezaron a pesar en las conversaciones. Y las miradas, ya no dejaban dudas. No era solo cercanía profesional. Era algo que cruzaba fronteras silenciosas. El problema no estaba solo ahí. Carmen tenía prisa. Ambición. Y Mauricio, por más listo que fuera, estaba cada vez más involucrado. Él sabía que una ruptura formal conmigo tendría consecuencias jurídicas, sociales, patrimoniales. Había mucho en juego. Yo estaba en contratos, estatutos, propiedades. Sacarme del camino no era tan simple. Fue entonces cuando empezó a actuar. Pequeños alejamientos. Reducción de responsabilidades. Justificaciones vagas. Has hecho tanto, descansa más, déjame ese contrato a mí. A la prensa le encanta cuando te enfocas en la imagen institucional. ¿Y yo? Empecé a observar. Pero lo que yo no sabía, y que solo descubrí mucho tiempo después, era que Mauricio ya tenía un plan. Un plan para que yo lo dejara todo. Definitivamente. Un plan silencioso, sin confrontaciones, sin documentos. Algo que haría parecer todo un simple accidente. Un evento desafortunado e inevitable. Algo que lo mostrara como la parte vulnerable, y no como el causante. En su cabeza, todo tenía sentido. Él se mantendría en el control, la empresa seguiría con la estabilidad necesaria, y su nueva vida con Carmen podría, por fin, comenzar sin escándalos ni batallas legales. Era casi ingenioso. Casi. El tipo de idea que solo nace del cálculo frío. Y de la falsa certeza de que nadie lo va a descubrir. Pero subestimó algo importante, los detalles. Detalles que escapan a los ojos de quien se cree por encima de todos. Palabras dichas en momentos inoportunos, actitudes que pasan desapercibidas, y la presencia constante de personas que, por más invisibles que parezcan, ven mucho más de lo que demuestran. En aquellos días, yo aún vivía normalmente. Seguía con mi rutina, entre reuniones, entrevistas y eventos. Aparecía elegante en los cócteles y volvía sola a una casa cada vez más silenciosa. Aún no sabía nada. Aún no había entendido lo que realmente pasaba detrás de las sonrisas. Pero el destino ya estaba en movimiento. Esa mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, Mauricio salió apurado, como venía haciendo en las últimas semanas. Dijo algo sobre revisar un contrato importante, mencionó nombres, plazos, cifras. Todo parecía normal. Pero detrás del discurso ensayado,
había otro destino. Un encuentro que no mencionaba. Y una conversación que jamás debió ser escuchada. Al otro lado de la ciudad, en la sede de la empresa, dos nombres que no aparecían juntos en ninguna reunión oficial estaban encerrados en una sala poco usada, al fondo del edificio. Mauricio y Carmen. Esa mujer ya no se conformaba con ser sombra. Quería espacio. Y para eso, necesitaba asegurarse de que los obstáculos fueran eliminados del camino. Lo que no sabían era que, mientras detallaban sus ideas con entusiasmo, alguien al otro lado del panel hacía su trabajo como todos los días. Javier. Un trabajador de limpieza. Discreto, meticuloso, ignorado por casi todos. Para los altos ejecutivos, Javier no era más que el chico del carrito. Invisible, como siempre. Pero esa mañana, no solo estaba limpiando el suelo. Estaba escuchando. Sin querer, pero escuchando. Una frase suelta. Una palabra fuera de lugar. Y entonces, todo. Carmen hablaba con la emoción de quien se siente en control. Mauricio, más contenido, pero igual de comprometido. Usaban expresiones vagas, hablaban de libertad definitiva, garantía de que no habrá retorno. Y entonces, llegó la frase que le heló la sangre a Javier. Mañana es el día. Ella no va a entender nada. El coche ya está casi listo. Será el último paseo de Aitana. En ese instante, Javier dejó de respirar. El trapo cayó de su mano. Su mente intentaba encontrar otra explicación. Tal vez era sobre un viaje. ¿Un proyecto? ¿Una metáfora? Pero todo en el tono, en la secuencia de frases, en las risas ahogadas después, todo indicaba algo sombrío. Algo malo. Sabía que había escuchado lo que no debía. Y ahora, no podía fingir que no lo había oído. Pasó el resto del turno en silencio. El estómago revuelto, la mente acelerada. Por unas horas, pensó en ignorarlo. En irse a casa y dejar que las cosas siguieran su curso. Al fin y al cabo, ¿quién era él? Un empleado de bajo nivel. Nadie le creería. Peor aún, podría ser despedido, acusado de inventar. Pero, al imaginar mi imagen, yo, siempre amable con él, saludándolo con un buenos días sincero, algo dentro de él cambió. Al final del turno, tomó una decisión. Con pasos vacilantes pero firmes, se dirigió a mi oficina. Golpeó la puerta, como siempre hacía. Y cuando lo invité a entrar, noté su expresión. Algo no estaba bien. Señora Aitana, empezó, con la voz entrecortada, perdóneme, pero, hay algo que usted necesita saber. Es serio. Cerré la notebook. Di un paso hacia él. Javier cerró la puerta discretamente y se acercó, como si todo el edificio estuviera escuchando. Y entonces, contó. No usó adjetivos. No dramatizó. Solo relató. Palabra por palabra. Lo que vio. Lo que escuchó. Y cuando terminó, hubo un silencio que pareció eterno. No podía moverme. Sentía como si el mundo se hubiera volteado por completo. Solo miré a Javier, sin saber cómo seguir respirando. Minutos después, levanté el mentón, acomodé el cabello y dije, con la voz más firme que logré reunir. Si ellos quieren quitarme del camino, entonces van a tener que presenciar mi propia despedida. Javier, sorprendido, intentó decir algo, pero lo interrumpí. Vamos a actuar. Pero a nuestra manera. Esa noche, la fachada de tranquilidad permaneció. Cené con Mauricio como si nada hubiera cambiado. Sonreí. Hablé de reuniones y eventos. Él me escuchaba con esa expresión de siempre, fingida, artificial. No sabía que, en ese momento, el rol ya había cambiado. Tras bambalinas, un nuevo plan empezaba a tomar forma. Javier estaba conmigo. No por interés, sino por valentía. Un gesto simple, de alguien que no podía cargar el peso del silencio. Y fue esa elección la que abrió la primera grieta en la estrategia fría que habían montado contra mí. A la mañana siguiente, mientras Mauricio salía rumbo a la oficina, con la misma tranquilidad de siempre, o tal vez con un alivio silencioso reflejado en el rostro, actué. Tomé el teléfono y llamé directamente al número que había guardado solo para emergencias. No era cualquier mecánico. Era alguien de confianza, discreto, leal.
Cuando atendió, fui directa. Necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es urgente. Y por favor, no le digas nada a nadie. En menos de una hora, ya estaba en el garaje. Lo llevé hasta el coche sin dar demasiados detalles. Solo le pedí que revisara el sistema de frenos con atención. Me lanzó una mirada desconfiada, pero no hizo preguntas. Trabajó en silencio. Y tras casi 2 horas de inspección minuciosa, se levantó, se limpió las manos con un trapo de franela y dijo: «Tuviste suerte de llamarme hoy. Esto estaba preparado para dejarte tirada. Y no de forma suave». Por un instante, el aire me faltó, pero me mantuve firme. Agradecí con un gesto de cabeza y le pedí que arreglara todo, y que lo dejara tal como estaba antes. Él entendió. Corrigió lo que había sido alterado y, lo más importante, no dejó rastros. El coche parecía intacto. Ni una marca, ni una pista de que había sido manipulado. Con el vehículo ahora seguro, la segunda parte del plan entró en acción. La desaparición. Esperé a que cayera la noche. Mientras Mauricio tomaba vino en la terraza, contemplando la ciudad con ese aire satisfecho, subí alegando cansancio. Cerré la puerta del cuarto y, detrás de ella, me cambié de ropa. Me puse unos jeans oscuros, una blusa de cuello alto y recogí el cabello en un moño apretado. Tomé una mochila pequeña con lo esencial y salí por la entrada de servicio. Afuera, Javier ya me esperaba. Conduje con calma, pero con los nervios a flor de piel. Aquello no era una fuga, era una jugada. Después de casi una hora, llegamos al destino, la modesta casa de Javier, en un barrio apartado, donde nadie jamás pensaría en buscarme. Allí, él abrió el portón de hierro oxidado con cuidado y me guió hasta el patio trasero, donde había un pequeño cobertizo cubierto con una lona azul. Escondimos el coche allí. «Aquí nadie va a encontrar nada», dijo. Y le creí. Pocas horas después, sonó el teléfono de Mauricio. Era Javier. Del otro lado de la línea, su voz salió entrecortada, con el tono justo de desesperación fingida. «Señor Mauricio, pasó algo. La señora Aitana salió en coche y no volvió. Llamaron desde la carretera, parece que hubo un accidente. Dijeron que no hubo nada que hacer». El silencio del otro lado fue breve. Muy breve. Y cuando Mauricio respondió, su voz fue baja, casi temblorosa. «Dios mío, encárgate de todo, por favor. Yo no puedo. Esto me destruyó». Su actuación fue digna de aplausos. Javier fingió llorar. Y colgó. En ese momento, yo estaba sentada en el viejo sofá del salón de Javier, escuchando todo. Solo miraba la pared. La sensación era extraña. Yo había desaparecido, sin haberme ido realmente. Durante el resto de la madrugada, dejé que mi cuerpo sintiera el peso de todo. Seguía siendo surrealista pensar que la persona con la que dormí durante años había planeado sacarme de su vida como si yo fuera un obstáculo incómodo. Pero ahora, era él quien creía que todo había salido según su plan. El ambiente era sobrio. El salón reservado para la ceremonia quedaba en el barrio de Salamanca. Cortinas oscuras, arreglos florales cuidadosamente ubicados, y un ataúd cerrado. Nadie preguntaba por qué. Tal vez por el estado en que, supuestamente, quedó todo tras el accidente. Tal vez por respeto. O, quizá, por miedo al bochorno de preguntar demasiado. La verdad es que nadie allí sabía nada con certeza. Solo lo que se había divulgado: Aitana Ortega había sufrido un accidente en carretera y no sobrevivió. Ningún detalle más allá de lo necesario. Javier, el único contacto directo con la familia, decía poco. Su presencia era discreta. Cumplía su papel con una dignidad silenciosa, como quien carga un peso demasiado grande como para expresarlo. Mientras los invitados llegaban, los susurros se mezclaban con el sonido del órgano tocando una melodía lenta. Algunos miembros de la alta sociedad estaban presentes, más por protocolo que por afecto. Empresarios, colegas del consejo, figuras públicas y amigos de la prensa hacían fila para expresar condolencias que parecían automáticas. Cada abrazo era una repetición vacía. Y en el centro de todo esto, estaba él. Mauricio. Vestía un traje impecable, gafas oscuras incluso en un lugar cerrado, y la barba descuidada, cuidadosamente descuidada,
como si la tristeza le hubiese impedido cuidarse. Caminaba con pasos medidos, recibía los pésames con gestos comedidos, evitaba conversaciones largas. Un retrato convincente del hombre devastado. Pero detrás de esa fachada, había algo diferente. Una leve relajación en los hombros, casi imperceptible. Un descanso disfrazado de dolor. A su lado, Carmen. Vestida completamente de negro, tacones de aguja, el cabello recogido en un moño elegante. No había lágrimas. Solo un rostro excesivamente concentrado. Un poco rígido. Pero lo bastante discreto como para no despertar sospechas. En momentos de descuido, sus ojos brillaban con una energía contenida, no de luto, sino de anticipación. Saludaba a los invitados con suavidad, inclinando la cabeza y murmurando palabras dulces, como si la pérdida fuera real. Sabía exactamente cómo actuar. En determinado momento, cuando el flujo de personas se dispersó, Carmen se acercó a Mauricio. Le tocó levemente el brazo y se inclinó hacia su oído. Su voz fue baja, casi inaudible, pero lo suficientemente clara para quien estuviera cerca. Por fin libres. Él no respondió con palabras. Solo le apretó la mano. La mirada que intercambiaron fue breve, pero intensa. Había complicidad. Seguridad. Una confianza arrogante de que lo peor ya había pasado. Y tal vez, para ellos, así era. Lo que nadie sabía era que ese velorio era el escenario de una gran farsa. Y que el cuerpo que todos vinieron a velar, nunca estuvo allí. Carmen circulaba con dominio. En un rincón, susurraba con un asesor jurídico de la empresa. En otro, intercambiaba sonrisas contenidas con una directora de marketing. Ya se comportaba como alguien con un lugar asegurado en el nuevo ciclo que se avecinaba. Como si estuviera ensayando el papel de nueva compañera, poco a poco, discretamente. Como si el lugar al lado de Mauricio estuviera siendo preparado para ella. Y tal vez lo estaba. Mauricio, por su parte, no cometía ni un solo error. Hablaba poco, pero lo suficiente. Y el silencio, ese era su mayor truco. Dejaba que los demás llenaran los vacíos. Dejaba que los rumores circularan por sí solos. Todo eso ayudaba a consolidar la narrativa que él quería. La narrativa de la pérdida trágica. Del giro inesperado. Del duelo que debía ser respetado. Pero lo que no esperaba era la incomodidad creciente entre algunas miradas más atentas. Algunos familiares de Aitana, especialmente los más cercanos, notaron la frialdad. La ausencia de emoción genuina. Una prima le comentó a otra, en voz baja. No parece que haya perdido a su esposa, parece que perdió un vuelo. Eran comentarios discretos, susurrados entre abrazos. Pero estaban allí. Presentes. Resonando por los pasillos silenciosos del salón. Javier, al fondo de la sala, lo observaba todo. En silencio. Sus manos apretaban el sombrero entre los dedos. Sus ojos iban de un lado al otro, atentos, desconfiados. Vio cada gesto de Carmen. Vio cada emoción falsa de Mauricio. Pero se mantuvo en su lugar. Sabía que su papel era mantener todo como estaba planeado. Por más difícil que fuera. Nunca fui fanática de las ceremonias, mucho menos de los homenajes forzados. Pero confieso, no me lo perdería por nada. Imagina, todos tus queridos reunidos en un salón elegante, creyendo que te fuiste trágicamente, mientras tú estacionas el auto en la esquina, te retocas el labial y bajas del vehículo como si estuvieras entrando a una pasarela. Inolvidable. Lo primero que sentí al cruzar la puerta fue el aliento tibio del bochorno colectivo. El ambiente se detuvo. Se detuvo de verdad. Parecía que habían congelado el tiempo en el segundo exacto en que mis tacones tocaron el mármol. Las conversaciones cesaron. Las cabezas giraron al unísono, como si fuera coreografía. Y entonces, el sonido apagado de alguien dejando caer una taza retumbó, seguido por una señora que soltó un "madre mía", con la mano en el pecho. Pero lo mejor aún estaba por venir. Mauricio se giró lentamente. Y su cara valía cada minuto de mi desaparición. Parecía un hombre que vio a su ex en el altar, con el testamento en la mano. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo, como si intentara recordar en qué parte del plan yo debía haber desaparecido para siempre. ¿Carmen?
Ella quedó paralizada. Tensa. Los ojos abiertos como quien acaba de ver un error en su propio guión. Hizo ademán de levantarse de la silla, pero se congeló a mitad de camino. Si existiera un Oscar al pánico interno mal disimulado, se lo llevaba fácil. Caminé hasta el centro del salón. Cabeza en alto, pasos firmes. Y comencé. Hola. Sorpresa, ¿verdad? Lo sé, yo también me sorprendí al ver la lista de invitados. Ni en mi boda apareció tanta gente. Alguien se rió. Sonó más como un sollozo nervioso, pero sirvió. Confieso que me siento halagada. Flores, discursos, un hermoso homenaje. Solo olvidaron confirmar conmigo si yo realmente estaba disponible para ser homenajeada hoy. Mauricio se acercó, vacilante. Ojos desorbitados, manos temblorosas, la respiración entrecortada. Aitana, esto es un milagro. No, querido. Milagro es que todavía no hayas tropezado con tu propia mentira. Pero ya llegaremos a eso. Me giré hacia los presentes, con ese tono que mezcla simpatía con un desprecio afilado. Imagino que estén confundidos. Permítanme ayudar. Lo que ocurrió fue un plan muy bien orquestado, por gente que cree que el mundo gira en torno a su propio ombligo. Gente que piensa que puede tomar decisiones por mí. Gente, como mi marido. Las miradas se dirigieron hacia él. Carmen seguía sentada, rígida, como si intentara teletransportarse a cualquier lugar lejos de ahí. Hasta su suspiro parecía programado. Lo que este caballero planeó fue un accidente conveniente. Una pequeña sabotaje. Discreta, calculada. Y, claro, elegante, porque, en el fondo, él jamás ensuciaría sus propias manos. Solo la reputación de los demás. Silencio. Un silencio pesado, pero delicioso. Aquellos que antes murmuraban ahora se limitaban a tragar en seco. ¿Lo más irónico? Casi lo logra. Casi. Pero entonces, apareció Javier. Javier, allá al fondo de la sala, bajó la cabeza discretamente. No quería atención. Solo hizo lo que creía correcto. Y por eso, lo respetaba aún más. Fue gracias a él que hoy estoy aquí. Viva. Entera. Y con una lista de verdades atoradas en la garganta. Volví mis ojos hacia Carmen. Ella seguía sin reacción. Congelada. Hasta que finalmente murmuró una frase. Eso no tiene sentido. Sí lo tiene, Carmen. Y tú lo sabes muy bien. Desde que te infiltraste en mi vida como quien solo quería ayudar en lo administrativo. Y terminaste ayudando a mi marido a organizar mi salida. Discreta, claro. Porque ustedes son discretísimos, ¿verdad? Alguien tosió en un rincón. Una señora se levantó despacio, acomodando el vestido como si aquello fuera una obra demasiado incómoda para seguir viendo. Para ustedes dos, yo era un problema. Un nombre que había que eliminar con cuidado. Pero cometieron el error clásico, subestimar a una mujer que construyó todo lo que hoy ustedes intentan controlar. Caminé de vuelta hacia la puerta. Sin prisa. Dejando que las palabras resonaran en las paredes. Antes de salir, miré por encima del hombro. Voy a retomar mi vida. Y la empresa. Si alguien quiere venir conmigo, genial. Si prefiere seguir a la pareja dinámica, está bien. Pero aviso, su espectáculo termina hoy. Y me fui. Así de simple. Detrás de mí quedó una sala donde el silencio gritaba, los rostros ardían y los planes se venían abajo. Algunas historias terminan en tragedia. Otras, en redención. La mía, terminó con titulares. A la mañana siguiente del velorio, los periódicos de la capital publicaron lo que nadie jamás esperó leer: empresaria dada por muerta reaparece y expone plan de sabotaje. Con eso bastó. La ciudad entera volvió la mirada hacia la pareja que, hasta ayer, representaba elegancia y éxito empresarial. De un día para otro, Mauricio y Carmen se convirtieron en sinónimos de escándalo, y no precisamente uno discreto. Las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: amplificar. Circulaban videos con fragmentos de mi entrada al velorio, grabados discretamente por alguien con buen ángulo y cero sentido de límites. La mujer que volvió del más allá, decían. El regreso de Aitana, etiquetaban.
Algunos reían. Otros se indignaban. Pero todos comentaban. En la oficina, el impacto fue inmediato. Reuniones de emergencia, accionistas en pánico, marcas queriendo desvincularse del nombre de Mauricio. Los correos que antes terminaban con atentamente ahora venían con pedidos de renuncia. Y los contratos, desapareciendo como por arte de magia. Él intentó resistir, claro. Primero, fingiendo sorpresa. Luego, intentando invertir la narrativa. Calumnia, le dijo a la prensa. Trampa, comentó en un audio filtrado. Pero las piezas no encajaban. Porque no había manera de rehacer el tablero. La verdad ya estaba esparcida, viva, circulando por los pasillos de la empresa, en los cafés de los periodistas, en las ruedas de inversionistas. Presentó un recurso, intentó contener los daños con comunicados fríamente calculados, e incluso buscó apoyo en antiguos aliados. Pero nadie quiere ser amigo de un barco que se hunde. Poco a poco, fue quedándose solo. Y entonces vino el proceso. La investigación encontró indicios más que suficientes de que algo había sido manipulado en mi coche. Documentos, testimonios, cruces de mensajes. Nada demasiado explícito, Mauricio era cuidadoso. Pero había demasiados huecos para tapar. Carmen desapareció del mapa en cuanto los primeros nombres salieron en las noticias. Literalmente. Abandonó el apartamento alquilado a toda prisa y desapareció como un fantasma arrepentido. Él, no. Se quedó. ¿Orgullo? ¿Obstinación? ¿O solo la ilusión de que todavía controlaba algo? No lo sé. Solo sé que, meses después, se hizo justicia. Él lo perdió todo. La empresa, el prestigio, las invitaciones a eventos, los apretones de mano teatrales en las convenciones. Perdió la libertad de ir y venir como le daba la gana. No por venganza. No por espectáculo. Sino por consecuencia. ¿Y yo? Volví a la cima. Pero no sola. Asumí el control total de la empresa, con el aval de los consejeros que, ahora, apenas podían mirarme a los ojos. Javier pasó de ser un empleado invisible a director administrativo. Y no por caridad, sino por competencia y por haber sido, en todo ese escenario, el único con verdadera valentía. No sé ni cómo usar un escritorio así, dijo, sentado en la nueva oficina, sin tocar los objetos. Entonces empieza moviendo el calendario, respondí, sonriendo. Porque mañana tienes reunión con los inversionistas. La empresa cambió. El equipo cambió. Y, lo más importante, la actitud cambió. Ahora, los pasillos que antes albergaban silencios incómodos se llenaron de voces seguras. Y yo, dejé de ser la cara bonita al lado de un hombre poderoso. Pasé a ser el centro de la estrategia. La fuerza motriz. La líder. Algunos antiguos socios intentaron acercarse de nuevo. Aitana, qué historia, Lo que necesites, aquí estoy. Qué bueno saberlo, decía yo. Anota tu nombre en la lista de espera. Puede que tarde algunas vidas. En el fondo, nunca se trató solo de justicia. Fue sobre respeto. Sobre recordarle a todos, y a mí misma, que quien construye algo con sus propias manos no merece ser apartada de la escena por la conveniencia de nadie. Hoy, miro hacia atrás con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Sorpresa por todo lo que fui capaz de hacer. Satisfacción por haberlo hecho sin perder mi esencia. Yo lo demostré. Con clase. Con verdad. Y con la elegancia de quien nunca necesitó usar la fuerza cuando tenía la inteligencia de su lado. Mauricio creyó que borraría mi nombre de la historia. Pero fue exactamente ahí, donde comenzó. Aitana no solo volvió, sino que obligó a todos a tragarse la verdad. Comenta qué te pareció ese final.